Bien, el enunciado del ejercicio uno de la clase dice una región circular de radio R sobre 2 se recorta de la región circular de radio R, como se muestra en la figura. ¿Para qué distancia D existente? K sub X de la región que queda en este caso es igual a la KX de la región anterior antes de que se recortara. El momento de inercia axial del círculo en relación al centroide es esto. O sea, esto para nosotros es el dato que nosotros tenemos del ejercicio, todo esto que está acá, donde como ven acá nosotros podemos determinar los centroides de las figuras, o sea, las inercias con respecto a los centroides, con respecto a los ejes centroidales, porque obviamente tenemos que el eje Y y el eje X están pasando con respecto al centro del círculo. Entonces las fórmulas son bastante sencillas. Inercia en X es igual a inercia en Y, que es tipo radio a la cuarta sobre 4. La inercia o el producto de inercia para nosotros es cero. ¿Por qué? Porque existe un eje de simetría, ya sea el eje X o el eje Y es un eje de simetría. Entiéndase como eje de simetría un elemento que si nosotros trazamos un eje tenemos el eje, existen puntos que están idénticamente ubicados en relación al eje. Misma distancia, misma ubicación, pero obviamente en lados opuestos. Entonces, eso genera que el producto de inercia al final se vuelva a cero. Y la inercia polar. Lo que nos pide el ejercicio es determinar a qué distancia de la inercia polar con respecto al eje X. Nosotros, para definir esto, K en X siempre va a ser el valor de la inercia o la raíz de la inercia con respecto al eje sobre el área. Entonces, en este caso nos dice la inercia, el radio de giro Kx es igual al radio de giro de la región antes de ser recortada. Es decir, tenemos una situación antes, que sería solamente la circunferencia, y tenemos una situación después, que es obviamente cuando nosotros tenemos la circunferencia y tenemos lo que nosotros le quitamos a este elemento. Entonces tenemos que determinar el radio de giro antes y el radio de giro después. Donde este es el eje X, este es el eje Y, y esto obviamente se mantiene en la posición, pero existe un desplazamiento va a existir una variación debido a ese hueco que nosotros le hicimos a la figura. Y esto es parecido a lo que nosotros teníamos para la determinación de centroides en figuras planas. Si nosotros queremos determinar la inercia de la figura que tiene un hueco, entonces nosotros tenemos que restarle el valor del hueco. ¿Cómo hacíamos eso en el tema del área? Obviamente no consideramos las coordenadas negativas, sino que consideramos el área negativa. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es considerar la inercia negativa. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar primeramente el valor de la inercia. Esto sabemos que es radio. Entonces, la inercia antes, como queremos solamente la inercia con respecto al eje X, va a ser pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces, esta es la inercia que tenía el elemento antes. Ahora nosotros tenemos un nuevo centro del agujero, que en este caso sería este, R sobre 2. Este sigue teniendo un radio R. Entonces, voy a determinar las dos figuras. La figura 1 es la figura que tiene obviamente la circunferencia con radio R o el círculo con radio R. Yo puedo saber dónde está su centroide, que en este caso se mantiene en la misma posición porque está en el origen. Entonces puedo decir que las coordenadas de este punto X e Y es 0, 0. Se encuentran sus coordenadas del centroide en el origen. Puedo sacar si quiero el área también, que eso obviamente va a ser pi por radio al cuadrado. Y determinar las inercias existentes. Inercia con respecto al eje X centroidal. Tengan en cuenta que yo tengo que determinar primero la inercia con respecto al centroide o los ejes que pasan por el centroide porque son las que aplico directamente con fórmula.
pi por radio a la cuarta sobre 4. La inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, voy a completar nomás. En total va a ser el mismo valor, que va a ser pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces, con estos valores yo puedo aplicar el teorema de Steiner, porque obviamente el teorema de Steiner a mí que me dice que yo puedo obtener la inercia con respecto a los ejes desplazados siempre y cuando haya una distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de referencia? En este caso sería la distancia del centroide de la figura a los ejes que yo estoy considerando. Pero si mi eje obviamente está coincidiéndolo con el eje centroidal, entonces no hay ninguna fórmula de Steiner que aplicar. Pero sí ocurre eso con el caso de las circunferencias más pequeñas. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro eje de referencia está un poco más desplazado con respecto a él. Es decir, nuestro eje X, nuestro eje Y están desplazados con respecto a nuestro eje X y centroidal. Este es el eje X centroidal y este es el eje Y centroidal. Entonces, ¿cuál es la posición de la distancia en X del punto del centroide del círculo pequeño? Es 0. La distancia con respecto al eje X, en este caso es la distancia D que da el ejercicio. La inercia con respecto al área va a ser pi por radio sobre 2 al cuadrado, porque es la mitad del valor. Obviamente le voy a considerar negativo porque es un vacío en términos del área. La inercia con respecto al eje X va a ser pi por radio sobre 2, que es el valor del radio, a la cuarta sobre 4. Y esto es lo que yo le voy a considerar negativo por ser un vacío, ser un hueco. Y lo mismo en este caso la inercia con respecto al eje Y centroidal. Va a ser pi por radio sobre 2 a la cuarta, que es la fórmula, sobre 4. Siempre es pi por el radio del círculo a la cuarta sobre 4. Como esto tiene radio r sobre 2, entonces este es el valor que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? En este sí hay una separación. Nosotros tenemos que, para esta figura, la figura 1, yo puedo aplicar Steiner, inercia con respecto al eje X. Va a ser en este caso la inercia con respecto al eje X centroidal más el área por la distancia en Y que existe entre el centroide y la figura. Que en este caso sabemos que esto es 0. Entonces la inercia con respecto al eje X de la figura 1 va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 4. En la figura 2, yo tengo que la inercia con respecto al eje X tiene que ser la inercia con respecto al eje X centroidal más el área de la figura por la distancia en Y al cuadrado. Tiene que ser al cuadrado. Entonces, la inercia con respecto al eje X es menos pi por radio a la cuarta sobre 4 a la cuarta, perdón, 2 a la cuarta es 16 por 4, 64. Entonces esto va a ser menos pi por r a la cuarta sobre 64. A esto tendría que sumarle el valor del área. Yo también tengo que el área es negativa, menos pi por r al cuadrado sobre 4 por la distancia respecto al eje Y, que sería la distancia del centroide de esa figura, que en este caso es la distancia d al cuadrado. Y este es el valor de la inercia con respecto al eje X de la figura 2. Como yo tengo la inercia de la figura compuesta, en este caso, la inercia en X total va a ser igual a la inercia con respecto al eje X de la figura 1, sería este, y la inercia con respecto al eje X de la figura 2. Entonces esto va a ser pi r a la cuarta sobre 4 menos pi r a la cuarta sobre
64 menos pi r al cuadrado sobre 4 por d al cuadrado. Esta es la inercia en x total. El área de la figura yo puedo obtener acá, ahora que va a ser la diferencia entre pi radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado sobre 4. El área total yo puedo obtener de la figura que va a ser pi por radio al cuadrado sobre 3. O sea, 3 cuartos de pi r cuadrado. ¿Para qué hago esto? Yo en la figura inicial o en la figura antes también puedo obtener el área total que va a ser pi por radio cuadrado. Entonces con esto yo puedo obtener el valor de k en x, que va a ser igual a raíz de la inercia en x sobre el área. Entonces k en x va a ser igual a raíz de pi por radio a la cuarta sobre 4 sobre el valor del área que es pi por radio cuadrado. El valor de pi se va, queda en este caso, esto se va 2 veces, y queda aquí el valor de k en x por radio de giro de la figura antes tiene que ser igual a radio sobre 2. Es decir, este es el valor del radio de giro del círculo antes de ser agujereado con el otro círculo. Entonces yo tengo que aplicar lo mismo para este ejercicio. K en x tiene que ser igual a raíz de la inercia total sobre el área total. Y radio cuadrado, voy a sacar el factor común sobre 4, y esto va a ser radio cuadrado menos radio cuadrado sobre 64 dividido 4 es 16, menos b cuadrado. Y esto dividido entre el área que es pi por radio cuadrado, 3pi sobre 4. Aplico raíz. Lo único que hice fue factorizar esta expresión de la inercia total, que es sacando factor común pi r cuadrado sobre 4 y quedando esta expresión de acá. Estos se pueden eliminar, este denominador también se elimina, y queda la expresión de que k en x es igual a raíz de 16 es 1 menos 1 sobre 16, tendría que ser igual a 15 sobre 16. 15 sobre 16 r cuadrado menos d al cuadrado sobre 3. Raíz de todo esto sería el valor de k en x. Entonces, la condición del ejercicio es que el radio de giro antes de tener el agujero tenga que ser igual al radio de giro después de tener el agujero. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener la distancia b. Entonces, la condición es k en x antes tiene que ser igual a k en x después. Entonces, igualamos ambas expresiones. R sobre 2 es igual a raíz de 15 sobre 16 r cuadrado menos d cuadrado sobre 3. Elevo ambos al cuadrado para eliminar la raíz. Se elimina, esto queda r cuadrado sobre 4 menos, igual a 15 sobre 16 r cuadrado menos d cuadrado, y este 3 puede pasar multiplicando acá. Entonces, en este caso, el valor de d va a ser igual a 15 sobre 16 r cuadrado menos 3 cuartos r cuadrado.
que eso sale 15 sobre 16 menos 3 cuartos. 3 sobre 16. Entonces D tiene que ser D cuadrado, 3 sobre 16 R cuadrado. Entonces podemos sacar que el valor de D tiene que ser igual a raíz de 3 por R sobre 4. Metro, centímetro, la unidad de medida correspondiente. Sí, la condición que dice el ejercicio es que el radio de giro que nosotros teníamos inicialmente de la región, sin quitar este recorte de la circunferencia que está mostrado acá, el radio de giro que nosotros obtengamos de la figura antes de ser cortada tenga que ser igual al radio de giro después de que la figura sea cortada. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es determinar dos veces el radio de giro con la misma expresión. Inercia con respecto al eje dividido el área. Entonces, la inercia de la figura antes es bastante sencilla porque es toda la circunferencia sin ningún agujero. Entonces, la inercia es directa y el área también es directa. Con esos dos valores obtenemos el valor de la inercia antes, que sería R sobre 2. Y la inercia después, obviamente, tenemos que considerar la figura compuesta, que sería la circunferencia menos el valor de la inercia del agujero, que también, obviamente, tanto el área como las inercias se cambian de signo para considerar que eso es un agujero. Entonces, aplicamos el teorema de Steiner para determinar la inercia de la figura 2, que sería una inercia desplazada, y de esa manera sumar las dos inercias. Inercia 1 más inercia 2 me da la inercia total de la figura, y el área 1 más el área 2 con sus signos respectivos me da el área total. Y de esa manera yo puedo aplicar otra vez la fórmula de radio de giro, que es inercia con respecto al eje sobre el área total. Y igualar ambas expresiones para obtener el resultado. Inercia antes para mí es el de la circunferencia, que es R sobre 2, y la inercia después es 15 R cuadrado menos D cuadrado sobre 3, raíz de todo eso, que es la inercia, el radio de giro después. Solamente eso es lo que nosotros igualamos. Radio de giro antes y radio de giro después de hacer el agujero. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bien. Entonces, si no hay consultas, vamos a pasar al siguiente ejercicio.